Bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos en lunes 11 de diciembre, iniciando una nueva semana. Espero que haya descansado, que haya recargado baterías y comencemos reenergizados esta semana. Este día vamos a estar hablando de un síntoma, o mejor dicho, de una patología muy común, tanto en niños como en adultos, que son las anemias. Estaremos aprendiendo más acerca de ellas con nuestros invitados. Veamos la siguiente cápsula y luego les presento de quiénes se tratan. La anemia es una enfermedad en la que la sangre tiene menos glóbulos rojos de lo normal o que estos no contienen suficiente hemoglobina. Esta última es una proteína rica en hierro que le da a la sangre el color rojo. Esta proteína les permite a los glóbulos rojos transportar el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo. Existen tres causas principales de la anemia: la pérdida de sangre, la falta de producción de glóbulos rojos o mayor velocidad de destrucción de los mismos. Estas pueden ser consecuencia de varias enfermedades, problemas de salud o factores como ciertas medicinas o reacciones frente a transfusiones de sangre. Una alimentación deficiente en hierro, ácido fólico o vitamina B12 puede impedirle al cuerpo producir suficientes glóbulos rojos. También necesita cantidades pequeñas de vitamina C, riboflavina y cobre. Para conocer más sobre la anemia, su diagnóstico y tratamiento, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando de este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, anemia, entonces ya escuchamos de qué se trata, vamos a estar aprendiendo este día de nuestros invitados y como la alimentación es importante, le damos la bienvenida a nuestra amiga nutricionista, la licenciada Belinda Martínez. ¿Qué tal, Belinda? ¿Cómo estás? Bien, gracias nuevamente por la invitación, es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos también a nuestro médico internista, el doctor Guillermo Marroquín. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bien, mucho gusto aquí. ¿Qué tal de frío? Rico, a mí me gusta el frío, pero ya tenía rato de no venir por acá y bueno, siempre con la disposición. Muchísimas gracias. Yo creo que a todos nos encanta el frío, pero hay que tener mucho cuidado con las edades, ¿verdad? Claro. Los niños, ya nos va a decir nuestra siguiente invitada, los adultos mayores y todos en general hay que cuidarse. También le damos la bienvenida a nuestra querida doctora Roxana Scrich. Ella es pediatra y ella nos acompaña este día. ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo estamos? Muy contenta de estar por acá. Gracias por la invitación para hablar de este tema tan importante para toda la población, la anemia. Muy bien. ¿Cómo quiere que le demos? ¿Roxana Scrich de Linky o solo Scrich? Como gusten. Es la misma Roxana. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Usted qué tal con el frío? Bueno, la verdad que como soy originaria de un lugar calientito, sí, porque siento frío. Porque les comento que la doctora viene todos los días, viaja desde San Vicente, ¿verdad? Sí, así es. Muchísimas gracias por hacer ese tiempo y acompañarnos para estar con nuestros televidentes. Gracias. Bueno, a ver, hablemos un poquito, escuchamos la cápsula, pero hablemos en sí generalidades. ¿Qué son las anemias, doctora? Hablemos de qué es lo que realmente define una anemia, porque cuando nos tomamos un examen, un hemograma, vemos un montón de valores, pero ¿qué es lo que realmente de eso determina que tengo o no una anemia? Claro, es importante la pregunta porque en muchas ocasiones he llegado a pacientes a la clínica y que me han traído el hemograma y me dicen, ¿cómo estoy? ¿Tengo anemia o no tengo anemia? Ajá. Las anemias, la hemoglobina, es el valor por lo cual nosotros decimos que alguien tiene o no tiene anemia, pero el valor es diferente tanto en hombres como en mujeres, tanto en niños como en adultos, ¿verdad? E incluso entre los adultos, ¿varía también en los adultos mayores? Varía también un poco, pero ya tenemos los valores determinados. Digamos, en mujeres más o menos anda entre 12 y 14, y los hombres andamos entre 14 a 16. ¿Por qué las mujeres tienen un poquito menos? Es por la menstruación, por todo lo que ellas tienen pérdidas, ¿verdad? Entonces eso tenemos que irlo localizando y viéndolo bien. Pero aparte de eso, yo creo que al televidente lo que le importa es por qué tenemos esa anemia, por qué tenemos disminución de la hemoglobina. Cuando llega donde el doctor a preguntar, mire, fíjese que tengo una 10 de hemoglobina, nosotros tenemos que evaluar bien al paciente, porque la anemia tiene muchas caras.
La anemia tiene muchas caras, o sea, no solo es la anemia en sí, sino que saber si es una anemia que está por pérdidas, o sea, si está sangrando, si es anemia porque no se está produciendo bien todas las células de la médula, de la médula espinal, de la, ¿cómo se llama? De la médula ósea. Si estamos teniendo hiperproducción, si hay unas cuestiones neoplásicas, leucemias, etc. Entonces, todo eso tenemos que evaluar bien en un paciente. Ahora bien, doctor Marroquín, pregunta de paciente. Si los valores normales oscilan entre 12 y 14 para una mujer, abajo de 12 pero arriba de 10, ¿me aflijo mucho o no? Pues no es de afligirse mucho, pero sí es de estar con el foquito ya encendido. ¿Por qué tenemos anemia? Como yo soy el que veo pacientes ya de adultos por medicina interna, tenemos que ver qué es lo que está pasando con ese paciente. Por ejemplo, un paciente que tiene problemas de absorción de estómago. ¿Por qué tiene anemia? Pues, claro. Pacientes que le han quitado el estómago, digamos a los pacientes que hacen lo que es la cirugía bariátrica, o pacientes posterior a un cáncer gástrico. Entonces, ahí está lo que es las células parietales donde hay una producción de sustancias que hacen que se absorba lo que es la B12. Y si no hay esos tipos de células en el estómago, pues podemos tener anemia. Pacientes que tienen cirugías intestinales, por ejemplo, en el caso mío, que yo tengo un síndrome de intestino corto, pues en el ilion distal, ahí se absorbe todo lo que es la B12 también. Si no tenemos B12, vitamina B12, pues me refiero, pues tenemos anemia. Entonces, todo eso tenemos que chequear en un adulto. En niño quizás es diferente, pero todo eso y tenemos que valorar. Si tenemos la anemia, no solo vemos la hemoglobina abajo de 12, sino que tenemos los volúmenes. Volúmenes me refiero a la hemoglobina corpuscular media y a todo lo demás. Si tenemos volúmenes altos es porque está la B12, hay disminución de B12, hay disminución de folatos, etc. Si hay disminución de lo que es los volúmenes, como la hemoglobina corpuscular media, etc., tenemos que hay pérdidas, ¿verdad? Pérdidas crónicas, por ejemplo, un paciente que está con sangrados, pero microsangrados y solo sale en la sangre oculta en ese, por eso tenemos que chequear bien al paciente. Entonces, la anemia no es una cuestión que pueda morir uno de manera inmediata, pero sí tenemos que chequearlo bien. Definitivamente, y puede estar dándonos pie, puede estar dando información realmente importante para determinar otras patologías que sí pueden matarnos. Tal vez la anemia no de un solo, pero sí las patologías que está detrás de ella, claro. ¿Cierto? A ver, Roxana, los niños también manejan valores diferentes y también dentro de las mismas edades de los niños también van variando, ¿cierto? Sí. La anemia realmente en pediatría se enfoca no como una enfermedad en sí, sino como un síndrome y que es secundario a otra patología. En ese síndrome podemos decir de que hay varios hallazgos y también la sintomatología es un poco diferente. Pero así en general podríamos decir que el síndrome anémico en pediatría se define como los niveles bajos de hemoglobina o de volúmenes bajos según los límites inferiores tolerables para cada edad, porque se hace diferencia en los recién nacidos, que es de 0 a 1 mes, en los lactantes, que llegan hasta 1 año, y posteriormente en los niños preescolares, escolares y los adolescentes. Porque dependiendo de la edad, va también uno que enfocarse en qué síntomas puede presentar y las causas que puede tener para que le produzca anemia. Por ejemplo, en los neonatos es mucho más frecuente alguna anemia por destrucción del exceso de glóbulos rojos o porque tiene alguna enfermedad hemolítica o porque hay una incompatibilidad sanguínea entre la del niño y la del bebé. En los lactantes podemos tener las anemias fisiológicas, que es por el crecimiento y el desarrollo, porque necesita más nutrientes por su dieta, que tal vez no es muy fortificada, la leche o los alimentos que se le han incorporado, porque no ha hecho una introducción de los alimentos sólidos de manera adecuada, ¿verdad? O porque pueda tener algunas infecciones asociadas. En los preescolares y en los escolares también podemos tener como causa las nutricionales y que eso nos va a llevar a una deficiencia de hierro o de complejo B, o también por infecciones, parasitismos o el exceso de medicamentos como los antiinflamatorios, los antibióticos o alguna enfermedad crónica
o algún otro tipo de enfermedad. Posteriormente en los adolescentes, sobre todo en las niñas, por la menstruación, puede tener también esas pérdidas, pero también tenemos la presencia de estas enfermedades carenciales y también por las dietas, ¿verdad?, que están inadecuadas ahora en los adolescentes, y por enfermedades secundarias como parasitismos, infecciones, y también pueden aparecer otras enfermedades que pueden ser crónicas o autoinmunes. Entonces, de verdad de que en pediatría tenemos como que pensar así ampliamente, pero se nos facilita según la edad. Y también que para nosotros el primer examen que nos ayuda a orientarnos que puede tener un niño puede ser el hemograma completo, porque ahí tenemos los valores de hemoglobina, los valores de los volúmenes, que tenemos el volumen corpuscular medio, que es el BCM, que aparece en los hemogramas, que nos está diciendo el tamaño de los glóbulos rojos. Y podemos también tener la concentración de hemoglobina, que eso nos va a estar diciendo el color, ¿verdad?, y la cantidad de hierro que pueda tener en los glóbulos rojos. Y también tenemos los glóbulos blancos, que nos puede decir si hay asociado o alterado a otra línea de la sangre, que nos puede estar orientando a otra enfermedad. Y tenemos las plaquetas, que de igual manera, si están afectadas, nos puede orientar a otro diagnóstico. Entonces, tenemos esa facilidad, pero siempre en conclusión, para hacer un diagnóstico en los niños, siempre nos vamos a los antecedentes, a la historia de la sintomatología que está presentando el niño, al examen físico, y con eso nosotros tenemos prácticamente ya la mayor parte del diagnóstico. Posteriormente dejamos ese examen, que es el hemograma, y ahí evaluamos qué tiene. Perfecto, bueno, entonces ya escuchamos, al igual que en los niños, también en los adultos es la gama de diagnósticos, solo que ahí son parejos, ¿verdad, doctor? Son para todas las edades lo mismo. Sí. Pero bueno, vamos a una pausa comercial, escuchamos el avance de TN21 con Astrid Ábalos y volvemos con Mate Salud TV. Estás viendo Salud TV. Yo pienso que cuando está pálida una señora es porque tiene anemia, es lo tradicionalmente. No sé si habrán algo otras. No sabemos alimentarnos, no sabemos nutrirnos. Y lo más práctico que hacemos con nuestros hijos es darle allí algo, ¿me entiendes? No quiero decir nombres, pero alguna cosa, como le decimos, chatarra. Palidez. De allí se desmaya seguramente. Cuando tienen anemia, les da sueño, solo en pereza tienen anemia. Pero cuando tienen amarillo en los ojos es otra enfermedad. No, pues que les da sueño, ganas de estar dormidos nomás. ¿Ve? Debilidad, agotamiento. ¿Ve? Esa es la síntoma de la anemia. Porque a veces están flaquitos, pálidos, ¿verdad? Y a veces pues sueño. Dolor de cabeza, fiebre, decaimiento, ¿verdad? Son los síntomas principales. Muchísimas gracias a todos por responder a nuestro sondeo. Definitivamente esos son los síntomas y eso es lo que vamos a estar hablando acá con nuestros invitados. Estamos bien orientados en que realmente la debilidad, la palidez, el sueño, el cansancio, el dolor de cabeza son comunes tanto en niños como en adultos cuando hay cierto grado de anemia. Ahora bien, alguien mencionó por ahí que no nos nutrimos bien. Y en realidad, vamos a preguntar a nuestra especialista acá, licenciada Belinda Martínez, gracias, ¿cuál es el papel que juega la nutrición inadecuada en la anemia? Bueno, ahí el papel es importante, ¿verdad? Actualmente pues se han puesto de moda muchas dietas, sobre todo como dijo la doctora Roxana, en muchos adolescentes en donde comienzan a consumir o bueno, comienzan a disminuir, ¿verdad?
el consumo de muchas carnes o de las proteínas en generales, y eso va creando generalmente una anemia o una disminución en la vitamina B12 y va generando una anemia. Sumado a eso, las etapas de menstruación, sobre todo cuando empiezan a las jóvenes a menstruar, hay irregularidad. A veces pueden hacer el flujo de sangre mucho mayor, el flujo de sangre también puede ser de que este mes me vino suave y en días me viene más fuerte cuando empezamos con los ciclos menstruales, y sumado a eso que no estamos nutriéndonos correctamente, comenzamos con las anemias, ¿verdad? Y empiezan las debilidades. Otra de las causas también es actualmente, por ejemplo, también mucha gente que hace ejercicio con mucha actividad física y no nutriéndose correctamente, hacemos que nuestro glóbulo rojo se estalle más rápido y produce también las anemias, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta todos los factores que pueden estar influyendo en el entorno de la persona, si es actividad, si es alguna enfermedad, si es alguna situación de desarrollo, para saber hacia dónde orientar y cómo orientarles con los factores de nutrición, ¿verdad? Algo así, cuando nosotros ya tenemos anemia y tenemos el diagnóstico de anemia, anteriormente cuando tuvimos previamente una charla sobre la anemia anteriormente, habíamos mencionado que la absorción de hierro o la absorción general de hierro para formar bien la hemoglobina, necesitábamos del hierro hémico. Hay dos formas, el hierro no hémico o el hierro hémico, y a nivel nutricional, ¿qué quiere decir todo esto? Es que el hierro o la formación del glóbulo rojo se hace más durito, o se hace más fuerte, para que me dé a explicar bien, se hace como más fuerte para evitar que éste siga decreciendo, y eso lo encontramos en los alimentos ricos en proteína, las carnes, por ejemplo, carnes rojas, pescados, pollos, que en los vegetales. Cuando tenemos en las mujeres embarazadas, que generalmente tienden a padecer de anemias más fácilmente, cuando tenemos ese tipo de anemia, necesitamos dar un poquito más de proteínas, combinado siempre con la vitamina C, porque ayuda a mejorar la absorción, ¿sí? Cuando damos, por ejemplo, que espinacas, remolachas o algunos otros alimentos que son también ricos en hierro, pero son no hémicos, tiende más fácil a romperse. Entonces tenemos que hacer un balance en ambos hierros, ya el hierro no hémico y el hierro hémico, para que el glóbulo rojo se mantenga estable y no genere mayor pérdida. Otra de las causas nutricionales que puede generar anemia es las famosas dietas vegetarianas, ¿verdad? Una dieta vegetariana o un vegano estricto, ¿sí? El que no consume carnes, lácteos ni ningún producto de origen animal, necesitamos suplementarlos con vitamina B12. Porque de lo contrario podrían generar a la larga, a partir de 6 meses, un problema de hierro, y empezar a formar o empezar a generar anemias y un cansancio excesivo. Entonces las anemias tenemos que tener siempre control de ellas, sobre todo si nuestra hemoglobina va para abajo, porque como bien dijo el doctor, necesitamos ver si no hay un sangrado interno, si no hay una patología de base o alguna enfermedad de base que sea mayor o muy grave, una gastritis que me esté causando una úlcera, que también una gastritis alta lo que va a generar es una disminución de la absorción también de hierro, por lo mismo es deficiencia de enzimas que necesitamos para degradar bien el hierro y generar una molécula o un glóbulo rojo estable. Entonces hay varios factores que pueden influir tanto a nivel nutricional como a nivel médico, ¿verdad? Entonces no podemos desligar y no tenemos que decir como, tengo anemia pero es poquita, entonces hay que quitárnosla, o sea, hay que mantener igual, sino que, ojo, hay que tomar acciones, hay que empezar a comer adecuadamente, consulte siempre con su especialista, consulte con el médico, consulte con nutricionistas para ver si necesita o no una suplementación de hierro o solo necesita mejorar la calidad de los alimentos. Muy bien, Guillermo, dime. Lo que pasa también es que cuando uno empieza con anemia, el cuerpo es bien agradecido. Es bien agradecido, como decimos acá. Y pues uno no se da cuenta cuando tiene una leve anemia. Exacto. Porque el cuerpo compensa, el cuerpo se acomoda. Va compensando. Entonces, el paciente no siente, y quizás los que están alrededor del paciente ven que está pálido,
pero el paciente está compensando y llega a tener los síntomas que dijeron aquí nuestros... Cuando ya tiene una anemias de 8. Abajo de 8, lo cual los libros describen que no puede ser, pero en nuestro país se ve la gente caminando con esa hemoglobina. En los hospitales hemos visto pacientes con 4 de hemoglobina que han llegado así caminando. Yo también he visto, caminando entonces, gente. Tiene que chequearse bien. Es diferente que alguien anémico por una herida de bala o por una herida por arma blanca, porque rápido se les baja la hemoglobina, entonces como no ha compensado el cuerpo, llegan incluso hasta en sopor. Pero cuando llega alguien con una enfermedad crónica, que la base de una enfermedad crónica, por ejemplo, la diabetes, la insuficiencia renal, la hipertensión, ¿por qué todo esto, hipertensión, diabetes, que son enfermedades silenciosas, llegan a afectar el riñón? Y en el riñón está lo que es la eritropoyetina. Y la eritropoyetina es una sustancia básica para que la hemoglobina se reproduzca, que tengamos una hemoglobina buena. Entonces, siempre llegan, ese tipo de pacientes llegan así un poquito gorditos, cachetones, pletóricos, cachetones, pálidos, pero ellos no se han dado cuenta, y incluso hay bastante gente que trabaja en la tierra, como casi no se hidratan, hay que hidratarse bien, casi no se hidratan, llegan con hemoglobinas de 8 y están anémicos, entonces allí le dan un hemograma y viene con hemoglobina de 8, con volúmenes normales. O sea, es una anemia crónica. Sí. Y cuando tomamos otros exámenes, ya tienen creatininas de 10, de 12, claro, una falla renal que pues ya es inevitable a veces, ya necesitan estar en diálisis. Entonces, por eso es que es bien importante chequearse. Por lo menos una vez al año tener esa costumbre de hacerse los exámenes. Porque sí, lo que tú decías es cierto. Yo he visto pacientes que se van acostumbrando, que el cuerpo va aprendiendo a compensar con hemorragias, en el caso de las hemorragias uterinas anormales, que ya no son menstruaciones, sino que son menstruaciones abundantes, irregulares, que duran varios días y que tienen sangrados realmente intensos. Las pacientes se van acostumbrando muchas veces y no consultan, no se toman una hemoglobina y ahí van. Cuando de repente ya vienen a sentirse con este montón de síntomas de los que mencionaba la gente en el sondeo, que son los reales y los más comunes, venimos a ver y tienen hemoglobinas de 5, de 4. Y en los libros dice que nadie andaría caminando, pero uno lo ve aquí. Lo que pasa es que el gringo sí. El gringo sí. Nosotros somos un poquito más fuertes en ese aspecto. Nosotros tenemos más aguante. Nosotros quizás nos cuida más Diosito ahí, pero sí tienen que consultar y es diferente con las embarazadas, diferente con los niños, pero diferente con los adultos mayores también y con el paciente que tiene enfermedades crónicas. Entonces uno va... Bueno, Belinda nos hablaba de las enfermedades, de las anemias realmente por deficiencias nutricionales, la por falta de vitamina B12 y la ferropénica, que vendría siendo de las más comunes. En los niños, ¿esas son las más comunes o hay otras que pueden estar ocasionando? Sí, la anemia por carencia del hierro y también de esos elementos del complejo B, que es el ácido fólico y la vitamina B12, son las más comunes realmente. Ya que estamos hablando de ese tema, en los niños, las manifestaciones clínicas o los síntomas, la gente no está equivocada, lo que estaban diciendo son esos síntomas, pero digamos que la señal primordial es la palidez, pero para llegar a la palidez ya está instalada la anemia, ¿verdad? A veces la deficiencia de hierro puede existir y no necesariamente todavía tener anemia. Entonces, ¿eso cómo es eso? Porque los niveles de hierro en los tejidos son los primeros en disminuir. Entonces eso no se nota. O pudiéramos decir que tienen algún síntoma leve que pasa desapercibido. Digamos que para hablar de eso de las anemias, tenemos que tomar un parámetro, por ejemplo, para los niños. Si estamos hablando de un recién nacido, la hemoglobina tiene que ser de 16. Si es de un lactante entre 3 meses a 6 meses de edad, puede darle esta anemia fisiológica por el crecimiento y porque está desarrollando la vista, el oído, el sistema nervioso, el neurodesarrollo y todo eso. Entonces puede bajarle también por el cambio de glóbulos rojos que ha tenido anteriormente y que empieza él a producir sus propios glóbulos rojos. Y entonces ahí tenemos hemoglobinas entre más o menos como 9 y ahí podríamos decir que es aceptable, pero ya de 1 año de edad debe ser 11. De 2 años de edad debe ser 12, de 3 años de edad en adelante debe ser 13 y ya en adolescentes y adultos, así como dijo el doctor, de 14 a 16 en mujeres,
y de 15 a 16 en adelante a los hombres. Entonces, ahí sí tenemos hemoglobinas normales a veces, pero hay deficiencia de hierro en las células de los tejidos y el organismo como que está funcionando con poca gasolina y de ahí vienen los síntomas. Muy bien, bueno, eso está muy interesante porque entonces la hemoglobina aparentemente está bien, pero sí hay una deficiencia. Al volver vamos a que nos cuente cómo nos vamos a dar cuenta de esa deficiencia. Pero ¿qué les parece que si vemos cuáles son las lesiones que la anemia le deja al corazón? Porque no es así nomás, empieza a dejar señales en todos lados y uno de ellos es el corazón. El doctor José Mario Flores, cardiólogo, nos comenta. Ya volvemos. Muy buenas tardes, soy el doctor Juan José Flores Molina, cardiólogo intervencionista, y el día de hoy estaremos hablando de las lesiones o los trastornos en el corazón producidos por la anemia. Cuando hablamos de anemia, tenemos varios tipos de ellas, pero desde el contexto general se conoce como anemia a la disminución de la cantidad de glóbulos rojos en la sangre o a la disminución de la cantidad de hemoglobina. La hemoglobina que se encuentra en los glóbulos rojos es la que transporta el oxígeno a nivel de todos nuestros órganos. Y uno de los órganos que necesita una buena cantidad de oxígeno y un buen suplemento de oxígeno es el corazón. Por ende, si el paciente presenta un número bajo de glóbulos rojos o el paciente presenta el diagnóstico de anemia, el corazón se va a ver afectado. Los principales síntomas que podemos ver en los pacientes con anemia a nivel del sistema circulatorio y a nivel del corazón son taquicardia, disnea o cansancio, falta de aire y en algún momento dado también se ve afectado el ánimo. Por ese motivo, cuando uno presenta este tipo de sintomatología, es bien importante acudir con y determinar de esa manera cuál puede ser la causa que dentro de todas se encuentra la anemia. Recuerde siempre que ante cualquier síntoma no deje de consultar y acudir con su médico. Soy el doctor Juan José Flores Molina, cardiólogo para Salud TV. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Espero que esté almorzando todos esos nutrientes que necesita para que no tenga anemia, que ya le vamos a estar preguntando a Belinda de cuáles se tratan. Pero antes quiero, Guillermo, hablemos un poco del abordaje del paciente cuando le encontramos, ya sea fortuitamente o por síntomas, porque muchas veces los hallazgos son fortuitos y encontramos que sí hay anemia. ¿Qué más hay que hacer? Bueno, hay que hacer, como les dije yo, es una... ¿cómo se llama? Un abordaje clínico. Acuérdense que nosotros vamos a ver al paciente, no tenemos que ver exámenes. Entonces tenemos que hacer, así como nos enseñaron en la escuela de medicina, pues tenemos que hacer una historia clínica completa, ver los antecedentes personales, si ha tenido sangrados o si no ha tenido una buena nutrición, si no tiene antecedentes neoplásicos, etcétera, 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 ¿verdad? Para llegar a determinar por qué tiene esa anemia. Por ejemplo, si el paciente tiene antecedentes de diabetes de 10 años de evolución, hablando de los adultos, claro, puede tener ya una nefropatía diabética y eso le está provocando una anemia por falta de eritropoyetina, o si tiene falla renal, etcétera, etcétera. Pero entonces, no solo es una hemoglobina, ¿verdad? Sino que, como les dije yo, ver todo lo que son los volúmenes, ver cómo está su riñón, ver cómo está su glicemia, ver cómo está su presión arterial, etcétera, etcétera. Al tener bien todo el abordaje... Y cómo anda su funcionamiento también día a día. Tenemos que ver y clasificar la anemia. ¿Qué tipo de anemia tiene? ¿Verdad? Si es anemia de volúmenes altos o de volúmenes bajos. Si es de volúmenes altos, lo más probable es que tiene complejo B, que está malo el complejo B, o sea, tiene deficiencia de B12, de folatos, lo que ya habíamos dicho. Si es microcítica hipocrómica, o sea, con volúmenes bajos, podemos ver que tiene pérdidas crónicas o puede ser por déficit de todo lo que es el perfil de hierro. Que es bien raro, fíjense, es bien raro que nosotros
En el adulto, pues estoy hablando, es bien raro que nosotros tengamos un adulto tan desnutrido que llegue a tener déficit de folatos, de hierro y todo, sino que ya tienen otras cuestiones asociadas a ese déficit, como ya les dije, había dicho, cáncer de estómago, alguna neoplasia, etc. Entonces, al tener el abordaje, ¿verdad? Si nosotros lo podemos tratar, bien, y si no, pues hay que referirlo a un especialista en el caso, si es, digamos, la anemia es por una neoplasia, una leucemia, una anemia, ¿cómo se llama?, refractaria. La perniciosa. Una anemia, tenemos que referirlo bien, pero lo podemos referir si el paciente está, por decirle así, está a tiempo de poderle hacer un tratamiento, ¿verdad? Si ya tenemos pacientes que llegan con hemoglobinas así catastróficas, de 4, 5, y que llegan, y así como dijo el doctor, el cardiólogo, llegan con insuficiencia cardíaca por anemia, o tienen otro tipo de problemas asociados, falla renal, etcétera, pues poco lo que se les puede hacer, pero la idea es de que siempre consulten. Ahora bien, Roxana, usted mencionaba antes que podía ser que el valor de hemoglobina estuviera normal, pero que sí hubiese deficiencia. ¿Cómo vamos a ver eso? Sí, eso en un primer momento, porque es como el primer paso, que disminuye el hierro en los otros tejidos. Y entonces ahí vienen la importancia de que cómo va a ser para diagnosticarlo, porque según los síntomas que esté presentando, porque como les decía, es como que el organismo está funcionando con un mínimo de gasolina. Poca gasolina. ¿Verdad? Y que todavía no ha dado el sensor de que esté con esos niveles de hierro en los tejidos un poco disminuidos. Entonces esos tejidos empiezan a fallar y los niños empiezan a presentar otras enfermedades como infecciones a repetición, lo que la gente decía, la debilidad o fatiga, el cansancio, la dificultad para respirar, que empieza un poco, pero un síntoma bien cardinal en esa generalidad es la irritabilidad del niño. Y luego viene la falta de apetito, porque ya empieza a disminuir, el segundo paso, empieza a disminuir los niveles de hierro circulantes en sangre. Y como el glóbulo rojo es el encargado, ¿verdad?, de llevar el oxígeno y los nutrientes a todos los tejidos. Y la hemoglobina es la proteína del glóbulo rojo que se encarga específicamente de llevar ese combustible, el oxígeno, para que funcione bien. Entonces, cuando ya disminuye a nivel circulatorio, ya los síntomas se van haciendo más evidentes. Y ahí, aparte de la irritabilidad, que es cardinal, y también la falta de apetito y los otros síntomas generales, viene y ya le da la palidez. Y entonces, así por clínica, ya se va haciendo más evidente. Entonces, si tenemos un niño que, digamos, que tiene la hemoglobina de 10 hasta su nivel que les decía anteriormente, entonces podríamos decir que es leve. Si está entre 8 y 10 es moderada, y si es abajo de 8 ya es severa. Entonces los síntomas se van haciendo más agudos. Y ahí nos ayudamos y venimos como pediatras. Entonces, al hacerle el examen físico, buscamos otras señales de que si no es otra enfermedad. Y le mandamos la prueba en sangre, que de esos exámenes me gustaría hacer como una listita, que serían el hemograma, que como ya habíamos hablado, hemoglobina y los volúmenes, y también las plaquetas glóbulo blanco. Luego, los reticulocitos, que son de respuesta a esas deficiencias o alguna anormalidad. Y en tercer lugar, el frotis de sangre periférico. Entonces, esas son como las herramientas que tenemos a la mano para poder determinar y clasificar y tratar una anemia. Bueno, vámonos a una pausa comercial. Veamos los tips que nos trae Lianik Borlaska en nuestra sección de Peace and Yoga. Y al regresar, conocemos cuáles son esos alimentos que no pueden faltar en nuestra dieta. Ya regresamos. Hola amigos de Salud TV, soy Lianik Borlaska y el día de hoy hablaremos sobre cómo realizar el Guerrero 2 y sus beneficios. Virabhadrasana 2 o Guerrero 2 es una postura que construye fortaleza en todo el cuerpo y por eso brinda un efecto energizante en casos de estrés, depresión y además calma el estado de ánimo. Para entrar en la postura, separa tus piernas un poco más de 1 metro o 1,5 metros de distancia. Abre tus brazos hasta que estén a la misma altura que los hombros y con las palmas volteadas hacia abajo. Crea una línea energética que va de punta a punta de las manos. Mantén tu espalda recta y el pecho bien abierto y con la exhalación siguiente dobla la rodilla que tienes adelante hasta que esté sobre el tobillo, formando una vertical en la pantorrilla.
El pie de atrás gira hacia adentro levemente para proteger la articulación de la rodilla y sostener con fuerza muscular y no con resistencia ósea. Además, la pierna de atrás está completamente estirada y la rodilla de adelante siempre doblada y apuntando levemente hacia afuera para proteger la articulación. El borde exterior del pie de atrás está firmemente apoyado y ambos pies anclados en el suelo para que haya la misma resistencia entre ellos. Mueve la pelvis hacia adentro buscando un equilibrio en la posición, con la intención de no arquear la espalda baja o forzar innecesariamente los músculos de la misma. Sostén la columna completamente vertical, imaginando que algo la jala hacia arriba desde la coronilla y al mismo tiempo asegúrate de transferir y sostén el 70% de tu peso en la pierna de adelante y el 30% del peso en la pierna de atrás. Asegúrate de continuar viendo en línea recta hacia adelante sobre la mano que tienes enfrente y mantén el mentón elevado, los hombros relajados y elongando la columna vertebral, de forma que puedas sostener, ampliando tu cuerpo, expandiendo, de 3 a 5 respiraciones y si puedes, de 5 a 8. Está de más decir que con Virabhadrasana 2 o Guerrero 2 tonificas brazos y piernas, fortaleces espalda y abdomen. De hecho, sostener esta postura por varias respiraciones mejora incluso tu capacidad pulmonar. Pero el fortalecimiento físico no lo es todo. De hecho, con el Guerrero 2 aumentas la concentración, el enfoque, la memoria y el balance mental. Pero el fortalecimiento físico no lo es todo. Con el Guerrero 2 aumentas la concentración, el enfoque, la memoria y el balance mental, que ayuda a crear hábitos de disciplina en la vida cotidiana y a mejorar la respuesta emocional ante situaciones de estrés. Con el Guerrero 2 se abre una gama de posibles variaciones, desde las que se realizan con silla o las que se hacen durante el periodo prenatal y postnatal, o profundizar en la misma postura flexionando todavía más la pierna de enfrente o añadiendo pesas a las manos. La pueden realizar grandes y chicos y el efecto siempre será el mismo. Al realizar esta o cualquier otra asana, siempre hazlo bajo la supervisión de un profesional certificado que te ayude a adaptarla según tus propias capacidades. Soy Lianik Borlaska y esto es Peace and Yoga para Salud TV. Namaste. Estás viendo Salud TV. La anemia puede ser asintomática, sin embargo, se presentan ciertas señales que pueden detectarse. Por ejemplo, en los casos menos severos, el niño se quejará de cansancio y frío. También notarás palidez en los labios, las manos, la cara interna de los párpados y el lecho ungueal, es decir, la piel que se encuentra debajo de las uñas. Cuando es más grave, pierde totalmente el apetito, tiene taquicardia, dificultad para respirar e irritabilidad. Si la anemia proviene de una falta de hierro, los pequeños se fatigan con un mínimo de ejercicio físico, sufren de mareos, debilidad, dolor de cabeza y pérdida de peso, lo que podría afectar a su rendimiento escolar. Si notas alguno de estos síntomas en tu niño, no dudes en consultar con un especialista para poder diagnosticar y darle el tratamiento adecuado a su cuadro de anemia. Definitivamente típico el ver un niño palidito y cansado, que pues, medio corre, que ni quiere hacer nada, ¿cierto, Roxana? Sí, ciertamente esos síntomas que han mencionado son los clásicos y los más evidentes. También existen otros, agregándole a la nota que han presentado. Por ejemplo, a los niños les dan deseos de comer algunas cosas que no son alimento. Por ejemplo, tierra, hielo, y también podríamos decir el exceso de consumo de ácidos, ¿verdad? Entonces, ¿a eso se le llama? Pica. Ajá, también se le llama pagofagia, pero es más conocido como pica. Como pica, es decir, el hecho de andar consumiendo cosas que no son alimentos. Muy interesante. Sí. ¿Algo más en los adultos que debamos, algún otro síntoma que podamos tener extraño? Pues lo que les acabo de decir, dependiendo de la enfermedad o patología que tenga el adulto, pues deben de ir reconociendo. Por ejemplo, paciente alcohólico, paciente alcohólico que ya tiene alguna hepatopatía, cirrosis, y empieza a estar
pálido, o tiene dos chances. Uno, que esté anémico por la poca ingesta, porque prefiere estar tomando que comiendo. Claro. O dos, porque tiene un sangrado que a veces no se ve, pero que puede estar, por ejemplo, por la hipertensión portal, de las varices, o por la misma gastropatía en el estómago. Segundo, ¿verdad? Paciente que está debilitado y que está perdiendo peso, puede que tenga un probable cáncer gástrico, claro. ¿verdad? Con eso no quiero decir que todos tengan eso, sino que debemos estar pensando, ¿verdad? Así es, pero de tomarlo en cuenta. Las cosas que no... Y eso es incluso a la hora de que la gente le gusta tomar cosas, cuando uno está pálido, sopita de mora, o chipilín, cosas de eso. Entonces, está bueno. Todo lo verde que no sea zacate, bueno, ya le vamos a preguntar a Belinda. ¿Qué tan bueno? Está bueno, pero también no todo eso es la solución. Así es. Porque, por ejemplo, como yo les dije, si tiene falta de factor intrínseco en el estómago, por más que ustedes estén tomando sopa de mora todos los días, no va a ayudar. Pero tenemos que averiguar bien. Pero a ver, Belinda, en general, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los alimentos que son más ricos en hierro, en vitaminas y que no deben faltar? Antes de hablar de los alimentos que no deben de faltar, también me gustaría, más que todo, porque ahorita estamos en épocas navideñas y siempre nuestros propósitos de nuevo año es perder peso. Cuando uno se somete, no aumentar mucho. O no aumentar mucho, así es, nos sometemos a dietas bien bajas en calorías o hipocalóricas. Cuando nos sometemos a este tipo de dietas también podemos crear deficiencias de vitaminas, en este caso ácido fólico, ¿verdad? Y vitamina B12, que me van a ayudar también a hacer fuerte mi glóbulo rojo. Entonces, no empezar, no consumir o evitar estas dietas hipocalóricas y mejor siempre consultar, ¿verdad? Ahora, cuando ya hay un problema de anemia, como bien dice el doctor, primero es saber la causa, dar tratamiento, principalmente si hay necesidad o no de una suplementación con hierro, ¿verdad? Y también incluir estos alimentos, si es una anemia muy fuerte, siempre les digo, consuman alimentos ricos de origen animal, sobre todo porque, por ejemplo, la vitamina B12 no la vamos a encontrar en las hortalizas o en los productos de demasiado color verdes, sino que se van a encontrar más que todo en los productos como la yema del huevo, como la carne roja o los productos de origen animal o los lácteos también. Entonces, si quitamos esos alimentos por estar también en una dieta baja en calorías, vamos creando esa deficiencia de micro y macronutrientes que me van a generar problemas en general de salud, ¿verdad? Otra situación, por ejemplo, si tenemos un síndrome de mala absorción, ¿ya? Porque tuvimos un problema gastrointestinal, porque tenemos un excesivo nivel también de estrés y me genera una colitis nerviosa y que no logro absorber bien los alimentos, entonces también podemos empezar a crear esos y debes de tener una dieta donde incluya siempre tus alimentos ricos en hierro, como es, por ejemplo, los productos verdes, todos los de origen verde, lo que más color tenga, el brócoli, la mora que estaban hablando, la remolacha, que también son alimentos. ¿La espinaca? La espinaca, pero ojo, por ejemplo, también a nivel de consumo de hierro no hémico, que es el hierro que viene en las hortalizas, cuando nosotros las dejamos hervir, se pierde, ¿ya? Se vuelve más inestable y se va perdiendo las cantidades. Entonces también procurar que sean espinacas en forma cruda, en tipo de ensaladas, para que tengas una mejor calidad de hierro y tengas una mejor absorción también del mismo. ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuánto, si yo las quiero dejar en cocción, cuánto tiempo es lo máximo que va a coger? Se recomienda al vapor, no tanto en cocción, ¿sí? O sea, el vapor quiere decir que en su propio vaporcito o su propia agua, ellos se cocen, ¿sí? Para evitar que sea una pérdida. Eso siempre, si tú no tienes ya un problema de mala absorción, para que no te genere alguna situación gástrica, malestar gástrico, ¿verdad? O sea, un brócoli, por ejemplo, al vapor y tienes un síndrome de intestino irritable, te va a causar mucho problema. Bueno, muy bien. Vámonos a una pausa comercial y volvemos con lo último del programa de hoy, que está muy interesante. Estás viendo Salud TV.
Bueno, y continuamos con nuestro programa. Hemos estado hablando de anemias, pero lo que me ha parecido que es muy interesante y que usted no debe dejar de saber, primero, pues que tiene que consultar. Segundo, ante cualquiera de los síntomas de los que hemos estado mencionando. Pero en segundo lugar, la nutrición, como siempre lo hemos dicho, es muy importante. Quiero hacer una pregunta a Belinda. A ver, el carao, porque la gente, si bien es cierto, siempre hablamos de cómase todo lo verde que no encuentre, que no sea zacate, cocínelo y cómaselo. Ya escuchamos que no es así nomás, tiene que ser al vapor. ¿Qué hay del carao? ¿Es cierto que es muy rico en hierro? Sí, es rico en hierro también, pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? Recordemos que es un hierro no hémico, por lo cual el glóbulo rojo es más débil. Entonces, bien dice el doctor, podemos estar consumiendo todos aquellos alimentos ricos en hierro, pero no se va a absorber correctamente si no tratamos la causa de la anemia, ¿verdad? Si es por una causa de sangramiento interno o por algún problema general ya de una enfermedad, entonces de nada nos va a estar sirviendo estar consumiendo, si no tratamos bien la causa. Y otra cosa que estábamos mencionando y quería que todos también supiéramos es que cuando hay un problema de anemia, sobre todo si ustedes padecen de insuficiencia renal o alguna diabetes o algún problema ya asociado que siempre van a tener con una hemoglobina un poco baja, el consumir muchos sustancias como cafés o tés que son ricos en taninos o unas sustancias que también se llaman oxalacetatos, lo que hace es disminuir más la absorción de hierro. Entonces, si ustedes consumen mucho café o mucho té, deben de disminuirlo si tienen anemia. Muy bien. Guillermo, hablemos ya en el caso de que sí hay una anemia, que sí era ferropénica, hablemos de la absorción del hierro y las recomendaciones a la hora de consumirlo. Bueno, si es ferropénica, tenemos que pensar en dos cosas. Uno, que esté ingiriendo poco, o dos, que no se está absorbiendo bien. Así las dos cosas. Si no está ingiriendo bien, pues hay que hacerle los suplementos, ¿verdad? Siempre y cuando el intestino y el estómago estén en buena condición. Condiciones óptimas de absorberlo. Cabal, eso tenemos que tener bien en cuenta. Si no es así, entonces tenemos que ver qué tiene. Y tenemos que tener en cuenta algunos instrumentos, por ejemplo, hacer una endoscopía para ver si no tiene una gastritis atrófica. Si la gastritis atrófica, eso quiere decir que no está teniendo bien lo que es el factor intrínseco en el estómago. Entonces no se está absorbiendo lo que es el complejo B, todo lo que estamos hablando ya. Entonces no se cura ese tipo de anemia, no se cura dando sopitas de mora. Ni suplementos de hierro tampoco. Incluso mi mamá me daba rábano yodado. Yo creo que mucho me dio después. Pero ¿cómo se cura entonces? Se cura pues tratando la causa. Tratando la causa, como dijo aquí la licenciada. Tratando la causa y pues viendo cómo se va a combatir eso. Por ejemplo, el complejo B. Ahora no solo hay complejo B intramuscular o endovenoso, sino que también, dependiendo de cómo está, hay por vía oral o nasal, ¿verdad? Porque hay muchas, efectos adversos del complejo B, más que todas las cuestiones de acné. Entonces, con el médico uno va tratando, con el paciente, uno va tratando cómo ayudarle. Pero, por ejemplo, si también es una cuestión intestinal que no se está absorbiendo por falta de ayuno, también es decir, a eso voy yo, de que tenemos que tratar bien la causa, ¿verdad? Sí. También, digamos, lo que desde un principio, si tiene una enfermedad crónica, casi nunca vamos a tener un paciente adulto que esté anémico, así por gusto. Sí. O porque no está comiendo, ¿no? Casi siempre está asociado a otra cosa. Hay otra causa, o sea, si usted tiene anemia en un adulto, hay que buscarle la causa porque la hay. Hay que buscar una causa. Hay que buscar una causa. Y la mayoría de los pacientes que consultan donde un internista es porque tienen diabetes, hipertensión, y esas dos enfermedades, que son la mayoría, llegan a alterar lo que es el riñón. Y en el riñón, como les dije, está la eritropoyetina, que es una sustancia importante para que la hemoglobina esté bien. Muy bien. ¿Verdad? Ahora, dígame, Roxana. Sí, en pediatría, en el manejo de estas anemias nutricionales por carencia del hierro o el complejo B, pues la clave tiene que ser siempre la alimentación. Y como hay una regla, este tipo de anemias no la vamos a tratar los doctores. ¿En qué sentido? Va a ser la familia, ¿verdad?, que cuida al niño en pediatría. Entonces, ellos son los responsables de tratar en casa esta anemia, en primer lugar con la alimentación. Hay una clave en alimentación
el plato saludable, que se debe aplicar tanto en las embarazadas para que el bebé dentro del útero esté creciendo y desarrollándose bien, como también en los primeros 6 meses que le da la lactancia materna exclusiva, como también cuando ya empieza a introducir los alimentos sólidos, que al año ya llega a comer todo el plato de la casa y que ya está instaurado el patrón del plato saludable, que consiste en 5 grupos de alimentos en que la mitad del plato van a ser frutas y verduras, una cuarta parte van a ser cereales o carbohidratos, otra cuarta parte van a ser las proteínas y la otra parte extra son los lácteos. Entonces, si nos basamos en el plato saludable, que sobre todo se utiliza de 1 año en adelante hasta la vida adulta, en la embarazada y en la vejez, entonces creo de que ahí tenemos la combinación perfecta de todos los alimentos, porque si bien hay deficiencia de hierro, entonces empieza a decir, voy a empezar a comer más de esto que tiene mucho hierro, o si no voy a comer más de esto que tiene complejo B, o si no empieza a escoger solo un alimento para curarse de eso, no lo va a lograr. Exacto. Tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Entre todos los nutrientes, porque solo en sí, la hemoglobina de las carnes en sí, que es la principal, ¿verdad? Carnes, pescados y aves. Luego, las otras que tienen que estar fortificadas, las frutas, los vegetales, no van a funcionar solos, sino que tiene que haber una combinación y un equilibrio entre esos nutrientes. Bueno, entonces la anemia en los niños la va a manejar la familia, no el médico, ¿verdad? Pero el diagnóstico sí se lo va a hacer. El diagnóstico lo va a hacer. La clave en todo esto es, usted ya escuchó, lo importante es hacer un examen, un chequeo anual, por lo menos en los niños, a lo mejor 2 veces al año, y si hay anemia, pues buscar la causa y tratarla. No me queda más que agradecerle, se nos terminó el tiempo. Gracias, Belinda, un placer haberte tenido, Roxana, como siempre, doctor Marroquín. Gracias. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes que nos acompañaron, espero que tengan una semana espectacular. El día de mañana vamos a estar hablando de la cirugía estética del abdomen, así que si usted está interesada, no se lo pierda. Por hoy que tengan un lindo lunes y que Dios los bendiga. Para prevenir la anemia te damos los siguientes consejos. Identifica los síntomas. Presta atención si tienes fatigas, mareos, temperatura corporal baja, piel pálida relacionados con esta enfermedad. Lleva una dieta rica en hierro. Las carnes rojas y mariscos, además de los vegetales de hoja verde, como las espinacas y brócoli, tienen altos contenidos de hierro, que te ayudarán a disminuir el riesgo de tener anemia. Sé consciente de tu salud. Si tienes un problema adyacente o una enfermedad de la sangre que evita que tu cuerpo produzca glóbulos rojos, no podrás prevenirla por tu propia cuenta. Lo mejor es que busques ayuda médica para comprender y tratar la enfermedad. Recuerda que debes chequearte periódicamente los niveles de glóbulos rojos y blancos, además de consultar con un especialista.